encanta cuando estamos adorando al Señor y naturalmente viene ese deseo de levantar las manos altas, ¿verdad? De cerrar los ojos, de tener un tiempo lindo con el Señor. Y qué lindo es verlo a todos ustedes aquí hoy. Y aquellos que no pudieron venir hoy, que están viéndonos por Facebook, algunos por problemas de salud, sé que hay muchos. Aún uno de nuestros pastores está en Argentina con un problema de espalda, el pastor Barbieri. Así que lo mantengan en oración. Yo lo dejé hace unos días atrás y estaba, pobrecito, no se podía ni levantar de la cama. Pero hoy está. Ahorita me mandó un mensaje, nos está viendo por Facebook Live, para que usted sepa que sus pastores también, cuando estamos afuera, como estuve yo la semana pasada, nos ponemos a ver el servicio para adorar al Señor junto con ustedes y recibir también, porque los pastores también necesitamos de la palabra del Señor. No solamente predicarla, sino ingerirla, ¿verdad? Alabar al Señor. Somos iguales que ustedes, somos discípulos que servimos al Señor. A lo mejor la responsabilidad es un poquito diferente porque pastoreamos ovejas. Pero nosotros también tenemos pastores que nos pastorean a nosotros, ¿verdad? Y Carlos y Andrés me pastorean a mí, son mis pastores. Así que vamos a tenerlo en oración. Hoy más tarde vamos a orar por los enfermos y por las necesidades que hay en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor. Bueno, hermanos, hermanas, invitados, hemos estado en una serie realmente estudiando el libro de Filipenses. Hemos hecho ya varios libros, ¿verdad? Hemos hecho Efesios, hicimos Colosenses, ahora estamos en Filipenses. Filipenses es una de las cartas o epístolas que escribió el apóstol Pablo. Todos saben quién es Pablo. Para aquellos que no sepan quién es Pablo, él fue el apóstol que estaba en la carretera un día, en vía a Damasco, y el Señor se le presentó, el Señor Jesús. Él era un fariseo, un judío de pura cepa, como decía él, de fariseo de fariseos. Era uno que iba por la ley hasta el punto que era un tipo difícil, un tipo duro. Persiguió a la iglesia de Cristo por muchos años, por mucho tiempo, después que Cristo fue al Calvario y resucitó. Aún él perseguía a los cristianos en diferentes ciudades. Pero en ese momento, cuando el Señor se le apareció, lo transformó y se volvió un creyente. Y tenía una misión que le había dado el Señor, de compartir el evangelio a donde quiera que fuera. Pero él no solamente compartió el evangelio en Jerusalén. Él fue más allá. Él fue llamado a ser un misionero, a ir a diferentes pueblos, diferentes ciudades, aún diferentes países para compartir el evangelio. Y él escribe por lo menos 4 cartas mientras que estuvo en prisión. Y esto se considera una de esas 4 cartas o epístolas que él escribe a la iglesia de los filipenses. Se entiende que esta carta se escribió más o menos en el año entre el 60 y 62 después de Cristo. Cuando hablamos después de Cristo es desde el día que Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Hasta el día de hoy contamos 2023 años, por eso estamos en el 2023. Se entiende que esta carta se escribió en el año 61, 62, no se sabe exactamente la fecha, pero está en ese rango. Quiere decir 30 años más o menos después que Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo muere a los 33 años y resucita. Así que 30 años después se escribe esta epístola. Y él se la escribe a una iglesia, Pablo, que él fundó desde el principio. Más o menos 11 años antes de escribir la carta. Quiere decir que se la escribió a los cristianos, a los creyentes, en esa iglesia que él había empezado en Macedonia. Filipo es una ciudad principal de Macedonia. Se entiende que posiblemente fue la primera iglesia cristiana en Europa. ¿Y por qué Pablo escribe esta carta? ¿Y cuál es la importancia de esta carta? Pablo la escribe como agradecimiento, pero también para dar aliento y ciertas directrices para
decirle a esa iglesia, tengan cuidado, tengan cuidado. Pero esta carta de verdad, o esta epístola, se entiende que es le llaman la carta de gozo, porque habla del gozo continuamente. Estaba hablando con el pastor el otro día, ayer, sobre este mensaje. El pastor Arcadio estaba compartiendo conmigo y dice, ¿tú sabes cuántas veces se nombra el gozo en esta carta? Y me puse a investigarlo. En esta carta solamente, que tiene 4 capítulos, 104 versículos, se repite más de 16 veces el gozo, la alegría, el gozo, la alegría. Pero me pongo a investigar y en la Biblia completa el gozo y la alegría se menciona más de 430 veces. Fíjese la importancia del gozo, la importancia de esta carta que Pablo escribe. Se entiende que Pablo estaba en la situación que estaba encarcelado. No en una cárcel como la entendemos nosotros atrás de barras, ¿no? Sino como le dicen en inglés, house arrest. Arrestado en su casa, esperando tener su visita con César, el emperador de Roma, para el caso que tenía pendiente. Un caso, ¿por qué? Porque había estado evangelizando todo ese tiempo en diferentes países, en diferentes ciudades que estaban bajo el dominio romano. Entonces, él ha viajado, ha hecho varios viajes, y en su segundo viaje misionero, al empezar, él había ido a este pueblo, que es Filipo, y había compartido, el Señor lo había dirigido a hacer esto, y había plantado una iglesia, tal así como plantar una iglesia como Christianas, una iglesia pequeña, pero diferente a Christianas, eran un pueblo que no conocían de Cristo cuando él lo plantó, cuando plantó esa iglesia. Y ahora él le escribe una carta y él hace como un sumario del evangelio, como recordándoles a ellos del evangelio que él le presentó, de lo que es la vida cristiana, como la debemos de vivir, qué debemos de hacer y que debemos de tener gozo, el gozo que da el Señor. Ponemos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, él quiere mostrar agradecimiento a la iglesia porque la iglesia le había mandado una ofrenda. Había mandado una ofrenda y Pablo trabajaba, no era solamente un pastor, él trabajaba construyendo tiendas, carpas, ¿verdad? La Biblia dice que él trabajaba, pero era, como decimos ahora, un pastor bivocacional. Trabajaba y predicaba. La diferencia era que él no cobraba un sueldo por predicar. Pero en esta situación se encuentra en la cárcel y no tiene forma de trabajar. ¿Y cómo se mantiene? La iglesia le manda una ofrenda y él está agradecido a esa iglesia. Y toma la oportunidad de escribir la carta y por vía de el que se la mandó, él la manda para atrás. Y él habla de que Timoteo está con él, acompañándolo. El que le trae la carta se llama Epafrodito. Espero que lo haya dicho en español correctamente. Epafrodito se entiende que se enfermó cuando fue a visitar a Pablo, que estaba al punto de muerte, pero se recuperó y pudo traer la carta para atrás al destino que tenía que llegar. Hemos visto en la carta ya en el primer capítulo y en el segundo capítulo sobre la actitud, primero el progreso del evangelio, después la actitud de humildad de un cristiano. Hablamos del carácter de un cristiano, hablamos del enojo, hablamos de la situación de cuando uno deja que este mundo, los problemas de este mundo, que lo agraden a uno, que te atacan, que no dejes que eso te influya. Pero ahora Pablo quiere, en el capítulo 3, donde vamos a empezar ahora, y vamos a ver la lectura, que nosotros tengamos gozo, que tengamos alegría. Lean conmigo los próximos versículos. Capítulo 3, libro de Filipenses. Versículo 1. En la Nueva Traducción Viviente dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor.
Regocíjense en el Señor. Tengan gozo en el Señor. ¿Entiende la traducción? Alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros. Después vamos a hablar de estos perros que él habla aquí. De esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios. Oigan, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Ese es Pablo hablando. ¿Se acuerdan? Le dije, él era fariseo. Él seguía la ley al punto. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado, tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. ¡Wow! Tipo titulado. Tiene un portfolio de donde él viene. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Oigan bien esto, el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Esto es clave. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. En la fe. Repito, justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. En esta lectura estamos viendo primeramente que nada el gozo que Él dice que debemos de tener en Cristo. Que nos alegremos, que seamos regocijados. No es simplemente una sugerencia, sino es un mandato. Regocíjate, la palabra lo dice. Ves y ves y ves otra vez. Lo digo que en este libro, o esta carta, 16 veces, no menos. Depende de su traducción. Si dice alegría o gozo. Quiere decir lo mismo. Quiere decir lo mismo. No es algo temporal, sino es algo profundo y permanente. Algo que permanece, que perdura. Como le dije, 16 veces en 4 capítulos y 104 versículos. Se repite y se repite. ¿Qué indica esto? Que es sumamente importante. Lo he dicho anteriormente, si usted oye la palabra que lo dice el Señor una vez, póngale caso, es la palabra de Dios. Lo dice 2 veces, ¿qué importancia tiene? Lo dice 3 veces, alerta, luz roja. Pero 16 veces, ponga la atención. Ponga la atención y póngalo en práctica. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decírselos esta cosa y lo hago para proteger su fe. No puede ser demasiadas veces que les recuerde la misma palabra. Estén llenos de gozo. Regocíjense en el Señor. ¿Por qué Él lo repite?
Porque no importa cuántas veces se lo diga. Como los niños, a veces uno le dice, papá, quiero, ok, mijo, haz esto. Y papá, haz esto. Y papá, haz esto. ¿Sabe cuántas veces una persona normalmente, para que se acostumbre a algo, a una palabra, a una directriz, a una situación, para que se le programe el cerebro, dicen los médicos, que 20 veces le tienes que repetir lo mismo? ¿Por qué la iglesia tiene una misión y una visión? ¿Por qué se repite? ¿Por qué el nombre de nuestra iglesia se repite? Christ in us, Cristo en nosotros. Porque queremos que se programen su mente, su corazón y su acción. Entonces, tengan gozo. Tengan gozo. No importa la situación. No importa la situación. No solamente cuando estamos contentos y nos subieron el salario en el trabajo. No solamente cuando un hijo se gradúa del colegio, cuando ganamos la libertad. Regocíjense en medio de la tormenta. Hay muchos testimonios aquí de personas que han sufrido daños y todavía tienen el gozo del Señor. Personas que hemos perdido familiares. Personas que hemos sufrido de alguna enfermedad. Pero tenemos gozo. ¿Y de dónde viene ese gozo? Del Señor. Dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Perdonen, mi español no es perfecto. En los tiempos bíblicos, los perros eran animales sucios, cochinos. No es como ahora que usted tiene un perrito en la casa. ¿Ha visto esas películas donde enseña en los tiempos del Señor la gente con los perros en la casa y acostándose con ellos en la cama y dándole besitos? No. Los perros eran cochinos de la calle. Hacen sus necesidades donde quiera. Comen lo que está en el camino. Aún muchos de ellos eran salvajes. Pero ¿a qué se refiere él a los perros? Él se refiere a los maestros falsos, a la gente inmunda, a los profetas falsos. La palabra judaizantes eran gente que muchos de ellos proclamaban tener fe en Dios, pero se regían simplemente por la ley cuando le convenía. Entonces te decían, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. La ley decía que uno tenía que circuncidarse a los 8 días de nacimiento. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado. Ya no tenemos que hacer esas actividades religiosas. Hay algunos que dicen, usted no practica el sábado, usted no practica el día del Señor, el sábado, porque los judíos lo practicaban el sábado. Y Cristo vino, murió en la cruz del Calvario. Y cuando murió, el telón del templo se rompió en dos. Vamos a aplicar la ley al pie de la letra. No vamos a vivir en gracia. Ya el pago de tu pecado se pagó. Pero habían algunos que decían, para acercarte a Cristo, creemos en que Cristo, sí, pero usted tiene que circuncidarse. Usted tiene que cumplir con la ley del Antiguo Testamento. Usted tiene que en tal día hacer tal cosa. En tal momento lavarse las manos. Usted tiene que hacer todos los actos religiosos. Usted tiene que venir a la iglesia el domingo. Si no viene el domingo, usted no es cristiano. Usted se tiene que poner pantalones largos, zapatos de charol, una camisa de mangas largas y una corbata. Si no, usted no es cristiano. Nuestras tradiciones, nuestra religión, lo que practicamos en el mundo, lo tenemos que aplicar a la iglesia. Eso no lo acerca a usted al Señor. Ellos combinaban la fe con las obras. Decían que tenía que hacer la fe y la práctica para acercarte al Señor. Nada lo acerca al Señor como la fe. Sus obras son el producto de esa fe que usted tiene. Usted no viene a la iglesia aquí para sentarse ahí, oírme a mí hablar 30 minutos y después salir por esa puerta a decir malas palabras, a emborracharse. Usted viene aquí, va a recibir
a alabar al Señor, a tener comunidad, pero no es porque tiene que estar aquí el domingo. ¿Y la persona que tiene que trabajar el domingo qué hace? ¿Y la persona que trabaja una madrugada y se despierta al amanecer tan temprano, tiene que cuidar de los niños? ¿Tiene que ser un domingo? No, el domingo es el mejor día porque normalmente en nuestra cultura el domingo es el día de descanso. Pero ellos decían, no, tienes que cumplir con la ley al pie de la letra. Mala fe. ¿No conocen algunas religiones que son así? Aún religiones cristianas que dicen, sí, pero tienes que cuidar tu testimonio. Sí, cuida tu testimonio para el bienestar de los demás, para que sepan que tú eres diferente, que el Señor te está transformando de adentro para afuera. Pero no es que vas a perder tu salvación, no te la ganaste, no te la mereces, es un regalo de Dios. Ellos decían, no, tienes que hacerlo, tienes que seguir la ley al pie de la letra. Tenemos que tener cuidado con cualquier sistema de teología que diga que debemos ganar nuestra posición ante Dios por nuestras acciones, nuestros esfuerzos. El Señor pagó en la cruz por ti y por mí. Cuida tu testimonio, sí. El proceso de santificación es un proceso. La salvación es un evento. Como te casas con tu esposa. Te casas una vez. Pero esa vida con tu esposa es un proceso para crecer en armonía, en amor, en comprensión. El problema es que muchas personas se divorcian. Cuando va algo mal, así es con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Me enfermé, uy. Ya el Señor no me quiere, me está probando. Ya el Señor no me quiere, me abandonó. El Señor nunca te abandonará. No es igual a un matrimonio, porque el matrimonio sí se puede romper. Porque como nosotros somos humanos e imperfectos, yo espero que no, pero el matrimonio se puede romper, se puede quebrantar. Aquí hay muchos que pueden dar ese testimonio. Yo soy producto de una madre y un padre que no pudieron estar casados más de 11 años. Pero la relación con el Señor es perfecta. Esa no se rompe. Hemos sido adoptados por el Señor. Y nada que usted haga puede separarlo del amor de Dios. Puede que lo separe relacionalmente con el Señor. Pero el amor de Dios es infinito para usted. Como un hijo. Tiene un hijo y es un buen hijo y vive en su casa. Y de pronto se pone a robar, a matar, no sé, a hacer cosas que no debe. ¿Usted deja de amar a su hijo? Nunca. No está de acuerdo con su hijo, pero nunca lo abandonará. El amor de una madre, un padre para un hijo, el que verdaderamente es un buen padre o madre, nunca deja amar a su hijo. Y siempre tiene un lugar en la mesa para él. Dios nos da una posición correcta con Él, solo a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Solamente tenemos esa oportunidad, esa relación por lo que hizo Jesús en la cruz, no por nuestras acciones. Cuidado con la gente religiosa. Yo soy de tal y tal. En mi iglesia hacemos esto, no practicamos aquello. Mi pregunta es, ¿en su iglesia creen en un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Que por medio del Hijo Jesús llega a tener una relación íntima con el Padre y vida eterna. Sí, somos hermanos en Cristo. No, pues yo soy de la iglesia tal, de la cepa tal, del distrito tal. Vamos a dejar esa bobería. Vamos a enfocarnos en lo que importa, nuestra relación con el Señor Jesús. Y Pablo se lo está diciendo a ellos en ese tiempo. Y yo se lo digo a ustedes en este tiempo. Cuidado con los religiosos y cuidado con lo que usted oye, mira, ingiere. Lo que usted se alimenta. En la televisión hay muchos predicadores. No digo que no. Mire, yo oigo a diferentes predicadores de diferentes denominaciones. Y hay muchas cosas buenas que predican. Pero hay que tener cuidado con lo que uno mira y digiere. Usted puede masticar algo, pero no todo lo que usted mastique le viene bien al estómago. Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios, el versículo 3, somos los verdaderos circuncisos, confiamos en lo que Cristo Jesús
hizo por nosotros. Nuestra confianza está en lo que hizo Jesús por nosotros, no en lo que hacemos nosotros mismos. Dice, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿A qué se refiere esto de esfuerzos humanos? Se refiere a la convicción de que puedo hacer por mí mismo lo que sea necesario para convertirme en lo que se supone que debo ser como cristiano. Eso es un error. No puedo depender de lo que yo he hecho para llegar al Señor. Tengo que poner mi confianza, depositar mi confianza, que es fe. Fe es mi confianza en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y no dejarlo ahí. No deja a Cristo muerto, porque en el tercer día Él resucitó. Así que pongo mi confianza no en lo que Él hizo, sino lo que continúa a hacer, porque Él está vivo, Él está presente en la diestra del Padre. Cuando pones confianza en ti mismo acerca de tu relación con Dios, anulas la obra que hizo Jesús. Cuando tú dices, yo puedo por mi propia fuerza, por medio de mi oración, por medio de mis diezmos, por medio de mi acción social, por medio de llegar más cercano al Señor, anulas lo que hizo Jesús. Todas esas obras son buenas y te ayudan a crecer como creyente. Un proceso de santificación, pero la salvación solamente por lo que hizo Cristo. Date claro que tu fe en Cristo es lo que te salva, no tus obras. Tus obras deben ser un producto de ese amor y esa obediencia que tú quieres darle al Padre eterno. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, este es Pablo hablando. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no lo ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. No podemos poner nuestra confianza en nuestros logros. Pablo, que era fariseo, Pablo, que era el pastor de pastores, tenía su túnica, se había criado en eso, había sido entrenado en la ley, se sabía el Antiguo Testamento mejor que cualquier otro. Y se daba golpe en el pecho diciendo, yo sí protejo la ley, yo sí soy creyente. Y perseguía a los cristianos. Si alguien pudiera decir, tengo confianza en lo que hago, en lo que he dicho, en lo que he vivido, era Pablo. Y él dice, no. Yo que tengo el derecho, si alguien tuviera el derecho, que él no lo tenía, no puedo. Es imposible regocijarse del Señor cuando tú estás poniendo la confianza en ti mismo. Cuando tú crees que tú puedes por tus propios pantalones, como dicen, hacer las cosas para agradar al Señor. El que te da el poder a ti para agradar al Señor es el Espíritu Santo. Cuando tú le pides al Padre por medio del Hijo, Él contesta tus oraciones. Él te da el poder. Él te da la habilidad. Él te da la gana. Él te da el gozo. Él te da todo. Para ser firmes y alegres en todas las circunstancias, debemos poner nuestra confianza solamente en Jesús. Solamente en Jesús. No en su carrera, no en su oficio, ni aún en sus familiares. No en su esposa o esposo, o aún en sus hijos. La confianza en el Señor. El Señor es el que te provee. Te dio el Consolador. Te dio el Espíritu Santo. Te selló el día que te salvó. Te dice, pastor, pero yo no entiendo eso, yo no tengo eso. Es fácil. Confía en el Señor Jesús. Confiesa con tu boca y serás salvo. Romanos te da, como dice la carretera, the Romans Road. Te dice, ¿por qué somos pecadores? No hay ni uno bueno. Romanos 3:23. No hay ni uno bueno. Nadie puede llegar al Padre sino al Hijo. Pero Él te ama tanto que dio a su único Hijo. Juan 3:16.
para que todo el que en Él creyera, todos, sin ausencia de nadie, pero tienes que creer, confiar en Él, tuviera vida eterna. Él quiere salvar tu vida. Y aún tú dices, bueno, ya yo soy cristiano, ya yo tengo la fe. ¿La estás practicando? ¿Estás leyendo la palabra del Señor? ¿Te estás alimentando? ¿Tienes gozo en tu vida? No, pastor, es que tengo cáncer. Me estoy muriendo. Mi esposa está enferma. Perdí un familiar. Está bien que te entristezca. Tú vives en la carne. Pero no dejes que esa carne supere tu alma. Supere lo que el Señor está haciendo en tu vida por medio del Espíritu Santo. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para ti. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor, debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo ha contado los logros que ha tenido en el pasado. Y todos, cualquiera que sea, presente o futuro, le es basura. ¿Pero cómo tú dices eso, pastor? ¿Cómo que lo que yo hice es basura? Son cosas inútiles. Hay gente que pone su confianza en el trabajo, en el dinero, en las propiedades. Y al fin, usted se lleva eso al reino. Se vuelve polvo. Se lo voy a dejar a mis hijos. Voy a dejar el legado. Está bien que le deje algo a sus hijos. Es bueno que un padre, una madre piensen en el futuro de sus hijos. Pero lo mejor que usted le puede dar a sus hijos es su fe, una educación, el amor. Dice que Dios es amor. Si tengo todos los dones, pero no tengo amor, ¿qué tengo? Corintios. Vaya y busca el libro de Corintios. Vaya a leer. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Estás pasando un tiempo difícil en tu vida? Yo lo estoy pasando. Mi esposa está enferma. Llevo un mes entrando y saliendo del hospital 4 veces. Ella no se lo va a decir a ustedes, yo se lo digo. Oren por mi esposa. No lo hemos contado con frecuencia porque a ella no le gusta compartir, para que la gente no se sientan mal, para no incomodarlos a ustedes. Pero el pastorado aquí lo sabe, el liderazgo aquí lo sabe, y han estado orando por ella. Ella está aquí presente hoy, ella estuvo aquí la semana pasada. Pero si la ven, está caminando un poquito más suave. ¿Ya? Más tranquila. Pero ella no ha perdido su gozo. Aún yo tenía que viajar a Argentina y me dijo, dale, vete a hacer la obra del Señor. Digo, pero estás enferma. Y dice, no te preocupes, el Señor me tiene. Tiene gozo. Yo me aflijo por ella. Y ella me dice, ¿de qué estás afligido? Ten gozo. Ve a la obra del Señor. Claro que tengo mi responsabilidad como esposo. Claro que me quedé con ella en el hospital hasta que salió. Pero aún así, al tercer día, me fui de viaje, orando, que el Señor la cuidara. Él la tiene en la palma de su mano derecha. ¿Sabe la diferencia, no? Lugar de honor, lugar de protección. Ella tiene gozo. Ya llevó a los nietos al colegio un par de veces, ya se siente bien ya. Aún afligida. Hay muchos aquí que están afligidos. Hay muchos que tienen dolor. Se entiende. Está bien que te entristezca, pero no te deprimas. Que el Señor sea el que te guarda. ¿Has tenido un fracaso en tu matrimonio? Deja que el Señor sea tu compañero. ¿Te sientes enfermo? Deja que Él te dé alivio. Y si el Señor te llama a la gloria, no pierdes, ganas. El que es creyente y muere,
en la presencia del Señor. Así que no estés afligido. Adelante, marcha adelante. El sufrimiento es un llamado a la intimidad con Jesús. Ponte a pensar, cuando estés afligido, Jesús pagó con su muerte. Y no una muerte rápida. Lo azotaron, le pegaron. Se burlaron de él. El Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué él lo permitió? Para la salvación. Para ofrecernos a nosotros vida eterna, porque te ama. Y el que nunca ha tomado esa decisión, él siempre está así, llamándote. El problema es que somos sordos. A veces oímos un suspiro y decimos, no, ese es el viento. No, ese es un pajarito. No, ese es el vecino. Para, toma un tiempo, cierra tus ojos, inclina tu rostro, vete al closet de tu casa, al baño, el lugar donde estés en privado con el Señor, y dile, Señor, yo quiero verte. Yo quiero tener esa experiencia contigo, Padre. Yo quiero que tú vengas a mi vida. Yo quiero aceptarte como mi Salvador. Yo quiero tomar parte y tener una relación íntima con el Creador. Solamente lo puede hacer por medio del Hijo. No hay otro. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Nadie. No hay religión que te lleve al Padre sino por medio de Jesús. Han habido muchas religiones. Han habido muchos líderes. Todos muertos. ¿Alguno resucitó? Solamente Cristo. Histórico. Sucedió. Hubieron testigos. Solamente Cristo. Dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Él no está hablando de cuando Jesús regrese y llame a los santos al cielo. Sí, eso va a suceder. Si leemos la historia, el libro de Apocalipsis, vemos el final, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué? Él quiere experimentar el sufrimiento de Cristo, pero también la victoria de Cristo. Qué bonito es poder estar al lado de un familiar cuando está muriendo. Es triste, pero saber que si ese familiar aceptó a Cristo, va para el cielo. No deje de compartir con sus familiares el evangelio que ustedes tienen. No se lo guarden en el bolsillo. Cuide su testimonio para que ellos sigan ese testimonio. Para que ellos vean una vida diferente. Y poder experimentar no solamente el sufrimiento de Él, pero la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué nosotros celebramos la Santa Cena? Porque recordamos el sacrificio de Cristo, quebrantado por nuestros pecados. Sangre derramada para limpiarnos, pero también para celebrar. Ahora podemos celebrar, ahora podemos entender. Cuando Él se lo dice a los discípulos antes de ir a la cruz del Calvario, Él dice, un último mandamiento. Cada vez que coman y beban de esto, por favor, recuerden mi cuerpo y mi sangre. Ellos no entendían, pero después que Él resucitó, ¡wow! Ahora cuando celebramos no nos ponemos tristes. Ahora tenemos gozo. Ahora tenemos gozo. ¿Qué aspecto del ayer debes de olvidar? Todos. Cuando digo olvidar, no es que te olvides. Las experiencias son para aprender. Pero no te acojas a ellos. Que yo tenía la gran casa, que yo tenía el gran carro, que tenía el gran oficio, que ahora estoy retirado, que ahora gano menos de la mitad de lo que ganaba. No te aferres al pasado. No te aferres a lo que tienes hoy. Puedes que salga por esa puerta y caíste muerto. ¿Y de qué te vale? ¿Sabes lo que te vale? Una relación con el Señor. Después del Señor, una íntima relación con tu esposa. Una íntima relación con tus hijos, con tus tíos, con los abuelos. Cuando no estén más, vas a decir, ay, qué triste. Haz los recuerdos hoy. Pero lo más importante, que te aferres al Señor.
jugando. Está grave la situación. Cuidado con los perros. Cuidado con el perro que te muerde, así decía mi papá. ¿Qué vas a hacer con el evangelio? ¿Vas a mostrar tu gozo? Tienes una oportunidad hoy, aquí mismo. ¿Cuántos están listos para enseñar su gozo? ¿Cuántos están listos para alabar al Señor? Es más, vamos a alabar al Señor y después vamos a hacer la Santa Cena como parte de esa celebración. ¿Qué le parece? ¿Se ponen de pie? ¿Me acompañan? Maestro. No se vayan, vamos a celebrar la Santa Cena.